Muy buenos días, muchísimas gracias por la presencia. El objeto de la convocatoria es evaluar de forma pormenorizada el acuerdo entre los dos partidos conservadores para el presupuesto de nuestra comunidad del próximo año. La primera consideración es que no me sorprende, lo hicieron ya este año y estaba cantado que iban a volver a hacerlo para el año 19. Primero porque les unen las mismas ideas, los mismos valores, la misma ideología. Y en segundo lugar porque el Partido Popular está acostumbrado ya a subordinarse a las estrategias de Coalición Canaria, aunque eso le cueste, yo creo que conquistar una razonable irrelevancia electoral en mayo del próximo año. Lo que sabemos del presupuesto del año 19 es que van a ser presupuestos expansivos. ¿Por qué? Porque los elementos determinantes de los ingresos están ya decididos y son esencialmente las consecuencias para Canarias positivas de las leyes de presupuesto del Estado del año 17 y 18, donde el partido que presido fue determinante en su aprobación final. Me refiero a que la ley de presupuestos del año 17 liberó a Canarias de una condena, que era el Acuerdo de Financiación Autonómica del año 9, al permitir el acceso de nuestra comunidad al Fondo de Competitividad. Eso nos permitió en el año 17 220 millones adicionales, el año 18 440 y el próximo año prácticamente 600 millones de euros. Dinero de la financiación autonómica que va directamente a la sanidad, a la educación y a los servicios sociales. Por lo tanto, el presupuesto del 19 va a tener 600 millones más que el del 16 en materia de financiación autonómica por esta razón, por la eliminación de la disposición que la ley de financiación autonómica mezcló la financiación autonómica con los recursos fiscales del RES. Por lo tanto, habrá más recursos el año 19 por esta condición y además las leyes de presupuesto del 17 y del 18 comprometieron convenios y políticas que tendrán continuidad el año 19. Léase carreteras, obras hidráulicas o pobreza, de manera que inyectará al presupuesto de Canarias los recursos que se proyectan en la ley de presupuestos del 19 del Estado, si la hubiera, y si no, en su prórroga. Y es que los 200 millones de carreteras, los 100 y pico millones de la sentencia de Paulino, que así la denominamos, o los remanentes de tesorería. Casi todas las conquistas que están pendientes de formalizarse en acuerdos Gobierno de Canarias, Gobierno de España, no tendrán tiempo material para su ejecución y tendrán que incorporarse como remanentes de tesorería, es decir, recursos adicionales, generación de créditos para el año 19. Por lo tanto, los ingresos del Estado van a ser muy cuantiosos porque la excelente negociación que garantizamos para esos presupuestos se proyecta, insisto, en el año 17, 18, en el 19 y venidero. Además de eso, hay un ciclo económico favorable y, por lo tanto, más ingresos fiscales que el año anterior, si mantenemos la tónica de los dos últimos años, en torno a 200 millones de euros más en materia de los recursos fiscales solo del IGI. Como sabemos, antes y ahora, todo esto está condicionado por la regla de gasto, por la ley de estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera, que, como saben, establece límites a la capacidad de gasto público, incluso cuando tienes más recursos, más ingresos que habrá recursos del Estado, habrá recursos del ciclo económico, pero hay un condicionante que limita la capacidad de gasto, que es la regla de gasto, que es la ley de estabilidad, que establece que el incremento de gasto público está condicionado al 2,7 de la evolución nominal de la economía del siguiente año para el conjunto del Estado. Por lo tanto, esa limitación estaba antes y está ahora, aunque pudiera superarse, y luego comentamos nuestra posición sobre ello, pero es evidente que esto condiciona la capacidad de gasto. Por lo tanto, estos son los ingresos sustanciosos que va a tener el presupuesto de Canarias, del Estado, del ciclo económico, con esta regla que condiciona, insisto, la capacidad de gasto de nuestra comunidad. Bueno, pues el acuerdo del PP y Coalición Canaria, a sabiendas de esta condición, promueven rebajas de impuestos, reducción de ingresos, que además de que no se ingresen, se descuentan del gasto computable. Recuerden este asunto creo que esto es artículo
12,4. Es decir, si el gasto autorizado son 300 millones y usted rebaja impuestos por 100 millones, solo se puede gastar 200. Si usted tiene un gasto computable, un gasto autorizado de 300 millones y sube impuestos por 100 millones, se puede gastar los 300 más los 100, 400. Bueno, pues el Gobierno, a sabiendas de esta situación, o el Gobierno, Coalición Canaria y el Partido Popular, proponen, ya veremos el texto de la ley cuando lo presente, una rebaja que, según nuestros cálculos, que tendrán que explicitarlos en el texto el próximo miércoles, solo la bajada de medio punto del IGI representará de menos 125 millones en estimación. Y la eliminación del IGI a las entregas eléctricas, a la factura eléctrica, nuestros cálculos mínimo 30 millones de euros. Es decir, que el Gobierno de Canarias, a sabiendas de que tiene una limitación para gastar, porque la regla de gastos se aplica, no solo no deja las cosas como están, sino que al reducir los ingresos por la vía de modificar los impuestos, la regla de gasto se reduce en el mismo nivel de esa reducción. Insisto, si hay 300 millones autorizados, tú rebajas impuestos por 100 millones, solo te puedes gastar 200, de la misma manera que si tienes 300 millones autorizados y aumentas impuestos, te los puedes gastar. De forma que la primera crítica a este Gobierno, a este pacto de derecha, es que la reducción de impuestos, sin discriminar, demagógica en algunos aspectos, detrae recursos públicos para la atención de las políticas sociales. Se engaña a la ciudadanía los que dicen que rebajar impuestos y subir el gasto social son compatibles. Eso no es verdad. Eso es un engaño. Por lo tanto, nosotros no compartimos la rebaja lineal de medio punto del IGI porque detrae como mínimo 125 millones del gasto público y no compartimos la rebaja a 0% de la factura energética porque como mínimo detrae 30 millones. Y en este segundo caso, el primer caso, como saben, la imposición indirecta no es progresiva, en el segundo caso es además lesiva para una de las grandes tareas que estamos concienciando todos, que es el cambio climático. Es decir, el cinismo del Gobierno llega a tal nivel que dice que pone IGI cero a los coches eléctricos, que son 2.500 unidades en Canarias, y en paralelo elimina un impuesto al consumo eléctrico que es, junto con los vehículos a motor, la fuente determinante del calentamiento y del aporte de CO2 a la atmósfera. De manera que no es de recibo que una gran superficie tenga un IGI del 0%. Nosotros estamos de acuerdo que a las familias que tienen facturas de 40 50 euros le puedas quitar el IGI. Estamos de acuerdo. Siempre hemos estado de acuerdo en todo lo que signifique menos presión fiscal para los sectores menos pudientes, para los sectores con dificultades económicas. Pero no a todo el mundo. Oiga, si una gran superficie que tiene luces, como ustedes comprenderán, impresionante, y que tiene una factura eléctrica extraordinaria, usted le quita el 7% del IGI, lo que hará es seguir gastando. De manera que el mundo entero está promoviendo políticas fiscales para contener el calentamiento global y aquí hacemos lo contrario. Luego se producen algunas rebajas que ya veremos su cuantificación, creemos que van a ser poco relevantes, pero que nos parecen positivas. Ampliar un año más la tasa de los autónomos, bajarle el IRPF a las rentas más bajas o eliminar o reducir el IGI en determinados consumos. Por cierto, los alimentarios están al 0% desde hace décadas. Y ahora han puesto pan especial, que ya averiguaremos en cuál es el pan especial, y veremos qué cantidad representa esto. Esto es como los productos de higiene femenina que hicieron muchísima propaganda y, según los consumidores en la materia, no han notado en absoluto la rebaja de precios. Por lo tanto, nosotros no compartimos esta política fiscal que detrae recursos de forma demagógica, sin progresividad y que comprometen el gasto social. Insisto en este planteamiento, aunque intentarán engañar a la opinión pública, porque en eso son buenos, en la propaganda y en el engaño, son buenos. Cuando usted reduce impuestos normativamente, se detraen del gasto autorizado. No solo no los ingresa, sino que se detraen del gasto autorizado.
Y por lo tanto, eso que están diciendo, que esta reducción mantiene el gasto social, lo mantienen, lo único que no acometen las tareas necesarias. No cumplirán con el 4% en relación al PIB en educación que han firmado ambos partidos. No lo cumplirán y lo han hecho de forma intencionada. Han firmado una PLL conjunta para llevar el gasto educativo el próximo año al 4% del PIB y no lo van a cumplir, entre otras cuestiones, porque decisiones como esta lo impiden. No podrán duplicar el gasto en la prestación canaria de inserción, que es lo que nosotros llamamos renta básica y que el Estatuto de Autonomía, que aprobado el Senado esta semana, llama renta de ciudadanía. No lo podrán hacer porque no habrá recursos para posibilitarlo. No podrán aumentar de forma significada los recursos para atender a las 10.600 personas que tienen el plan individual de atención aprobado, porque los recursos no darán. No habrá una potente política de vivienda porque no tendrán recursos para hacerlo posible. Y acabo con el tema fiscal. Nosotros siempre hemos defendido rebajar la presión fiscal sobre las rentas bajas y siempre hemos exigido aumentar la presión fiscal sobre las rentas altas. Y estas bajadas fiscales no discriminan y, por lo tanto, son injustas. Y lo más importante, el balance neto de este acuerdo en términos fiscales son, calculamos, ya veremos el dato la próxima semana, menos 170, menos 180 millones sobre la capacidad de gasto autorizable. Porque estamos poniendo los 125 del IGIC, en torno mínimo 30 al tema energético, y creemos que el conjunto de medidas restantes, por estimación, porque tendremos que verlo en la ley de presupuestos, pueden ser otros 40 millones. Calculamos que 170, 180 millones menos en una comunidad que tiene los peores servicios sanitarios, educativos, sociales, no tiene política de vivienda y tiene la tasa de pobreza y exclusión más alta del Estado español. Frente a eso, esperaremos el análisis más detallado y decimos, nosotros vamos a pelear porque el Gobierno de España permita la aplicación del superávit en todo o en parte a las instituciones saneadas, ayuntamientos, cabildos y gobiernos. Y para ello vamos a presentar enmiendas a la ley que en estos momentos se tramita en las Cortes Generales, promovida por el Partido Socialista y por Unidos Podemos, que no considera esta posibilidad. Presentaremos enmiendas y 4 enmiendas redactadas, pendientes de que el plazo creo que se acaba el día 30, y en ellas reclamaremos lo que hasta hace unos meses reclamaba el Partido Socialista y Unidos Podemos, y era la aplicación del superávit a gasto social. Nosotros defenderemos este tema. Se supone que el presidente del Gobierno también, aunque ayer de la reunión con Sánchez no hubo respuesta. Nosotros volvemos a defender el incremento de los IGIC incrementados, subirlo, el del 9,5 al 11% y el del 13,5 al 15%. Ahí estamos hablando de gastos innecesarios para la mayoría de la población, de gastos suntuarios. Nos parece que es bueno bajar los impuestos a los que menos tienen, pero el balance fiscal no puede ser menos 170, menos 180 millones. Y creemos que hay que subir los tipos incrementados del IGIC y que nosotros calculamos que supondrían mínimo 30 millones de euros. Revisar el impuesto de donaciones y sucesiones para hacerlo progresivo. Quien herede un hotel, que pague el impuesto de donaciones y sucesiones, y quien herede una casita, que no lo pague. Progresividad, que como mínimo representaría otros 30 millones de euros. Recuperar el IGIC de telefonía, lo bajaron del 7 al 4, al 3, 4 puntos. Nadie de los que utilizan móviles habrá notado la bajada del teléfono móvil. 40 millones de euros que dejamos de ingresar, que se han evaporado. Queremos recuperar el 7% del IGIC de telefonía móvil porque los usuarios no se enteran. De luego, cuando lo bajan, no se enteran, que son 40 millones. Y volvemos a insistir en la necesidad de la tasa turística porque es un instrumento de recuperación de recursos para destinarlos a mejorar el destino, también los espacios públicos, para mejorar el paisaje, el medio ambiente y, si fuera necesario, para prestar determinado servicio. Con nuestras propuestas de incremento fiscal recibiríamos no menos de 240 millones. Y si luego hay que bajar a los sectores menos pudientes,
La resultante no puede ser menos gasto público, sino en todo caso, o como estamos, o mejorado. Y en relación a la orientación del gasto, que no conocemos, porque hay una declaración de intenciones en el acuerdo del PP y coalición, defendemos el 4% para la educación, defendemos duplicar la cantidad para la renta básica, para la renta de ciudadanía, defendemos hacer un gran esfuerzo en materia de dependencia que no se puede despachar con 15 millones de euros, porque no hay derecho a lo que le está pasando a la población que tiene el derecho adquirido y que no recibe la prestación. Necesitamos más recursos para la sanidad porque seguimos estando a la cola de España en los parámetros asistenciales, especialmente en la demora media, y necesitamos más recursos para recuperar el derecho a la vivienda de la ciudadanía. En definitiva, un presupuesto conservador de la mano de los dos partidos de derecha. Creemos que de esta alianza saca rendimiento Coalición Canaria y creemos que el Partido Popular vuelve a entregarse al servicio de los intereses de Coalición Canaria, y nosotros creemos que tendrá consecuencias. Ya las tienen por sus propios méritos, me refiero a electorales, y yo creo que esto complica también el futuro electoral de ese partido. De manera que esperaremos al día 31, a la presentación de la ley de presupuesto aquí, para entrar al detalle del supuesto ahorro fiscal, porque luego estos son muy dados a esto. 300.000 familias se benefician. Cuando sepamos el ahorro fiscal, dividiremos las 300.000 familias, el ahorro fiscal por las 300.000 familias y veremos lo que sale. 300.000 familias se benefician, pero veremos cuántos se benefician. Y verán ustedes que habrá cifras ridículas. Este es el presupuesto de la derecha, este es el presupuesto de los de siempre, y desgraciadamente sufrirán las consecuencias los ciudadanos. Y cierto es que tenemos condiciones interesantísimas para zafarnos de la cola de todas las cuestiones en las que estamos: sanidad, educación, servicios sociales, rentas medias, pobreza, y debiera ser presupuesto el instrumento para combatir esa situación tristísima de la foto de la sociedad canaria en los parámetros socioeconómicos que dependen del Gobierno. Porque todo esto que nosotros reclamamos que la ley de presupuesto encauce son las competencias del Gobierno. No hay aspectos de la economía que no dependen del Gobierno, sino dependen de la coyuntura y de variables económicas de orden global. Y por lo tanto no se pueden apuntar esas mejoras. Yo siempre pongo el ejemplo: Cataluña, que tiene una crisis institucional relevante, que ustedes conocen como yo, que ha habido un razonable o un importante parálisis del gobierno de Cataluña, la economía sigue marchando. Lo que ha empeorado en Cataluña, ¿saben qué es? Los servicios públicos, porque eso depende del gobierno. Y aquí los elementos macroeconómicos avanzan porque avanzan globalmente, porque sus variables no son nuestras, no las controlamos, pero lo que depende del Gobierno: la sanidad, la educación, los servicios sociales, la lucha contra la pobreza, la lucha contra la exclusión, la vivienda. Ahí somos los peores. Este es nuestro análisis sobre la situación de la propuesta de presupuesto del año 19. En definitiva, más de lo mismo, que nos seguirá colocando al final en los servicios públicos y en los parámetros socioeconómicos que más importan, que son el de la equidad, de la prosperidad y del reparto de la riqueza. Si no lleváramos una sorpresa agradable en el texto definitivo, pero viendo el documento, este documento es incompatible con nuestra visión de lo que debe ser una ley de presupuesto y su papel, y por lo tanto lo discutiremos en la organización, convocaremos la ejecutiva, pero desde luego este presupuesto tiene todos los elementos para que los partidos progresistas presenten enmiendas a la totalidad y propuestas alternativas. Lo hicimos siempre durante todos los años de crisis. Todos los años que llevamos aquí hemos presentado amplias, documentadas, rigurosas y alternativas propuestas. Nosotros no hablamos de más gasto público y no decimos de dónde sale. Nosotros decimos más gasto público y decimos exactamente de dónde sale y lo cuantificamos. De manera que lo hicimos durante los últimos 7 u 8 años, y es muy probable, aunque la última palabra no la tengo yo, la tiene la Ejecutiva Nacional, pero sí creo que están todas las condiciones para que Nueva Canarias presente una enmienda a la totalidad, unas cuentas conservadoras al servicio de las minorías y que no van a impactar lo suficiente para mejorar los servicios públicos, y eso que tenemos excelentes condiciones para abordar, digamos, el deterioro de los servicios públicos, porque hemos recuperado. Sí, le decía antes a unos compañeros en una reunión que teníamos esta mañana aquí, que si tú comparas el presupuesto del 16
antes del impacto de las leyes del 17 y del 18, con el presupuesto del 19, tenemos casi 2.000 millones más. Es decir, hemos aumentado los ingresos de esta comunidad fundamentalmente por transferencias corrientes y de capital de la Administración del Estado, gracias a los acuerdos presupuestarios del 17 y el 18, y una parte también por la mejora del ciclo económico, que parece razonable que el año 17, 18 y 19 fueran años para zafarnos del deterioro grave de los servicios públicos fundamentales, para zafarnos de la crisis del derecho a la vivienda, porque recursos hay. El problema es el Gobierno. Y ya ni les cuento, ahora tenemos estatuto nuevo, reforma electoral, tenemos nuevo REF, tenemos dinero, solo falta un buen Gobierno. Solo nos falta para cerrar el círculo del trabajo realizado por la sociedad canaria y sus instituciones. Insisto, tenemos más recursos, tenemos un buen REF, tenemos un sistema democrático mejorado, tenemos un buen estatuto y lo único que nos falta es un buen Gobierno diligente para utilizar esos recursos, aplicar y responder a los derechos y oportunidades que esas leyes establecen. Y la oportunidad está en mayo del 16. Hacer que esta manera de interpretar la política pase a mejor vida y entremos en una etapa de recuperación de los derechos, de la igualdad, de la lucha efectiva contra la pobreza, la exclusión y la desigualdad, y de manera muy especial la mejora de las infraestructuras y de forma muy especial los servicios públicos esenciales que están a la cola de las comunidades autónomas españolas, y es una auténtica vergüenza, ¿no? Este presidente tiene la siguiente característica, entre otras, ¿no? Y es que cuando cree que hay un problema lo exagera. Y cuando apunta a una solución también la exagera. Lo exagera todo, ¿no? La crisis parecía total, la cumbre parecía, digamos, meses, escuchen esto, llevamos meses trabajando en los contenidos de la reunión. Lo ha dicho en el hemiciclo y se lo ha dicho a ustedes porque se los he leído. Y la resultante, además de la foto que nosotros creemos necesaria, valoramos bien que el presidente del Gobierno de Canarias y el presidente del Gobierno de España se sienten y tengan relaciones, porque nos parece que eso es bueno y es respetuoso con la ciudadanía, y eso es positivo. El contenido, la resultante de la cumbre estratégica donde nos jugábamos el futuro, es que Sánchez le ha dicho que va a cumplir con la ley. Este es el resultado. Le ha dicho que va a firmar los convenios que faltan. Ha firmado 3 o 4, pues los 3 o 4 que faltan va a resolver lo de la pobreza, va a resolver lo de carreteras, va a resolver lo de obras hidráulicas, y a partir de ahí ustedes me dicen la siguiente conclusión, porque es que no hay más conclusión, lo del superávit, que se había llenado la boca, lo de las elecciones anticipadas, que fue por ahí por media España diciendo que había que hacer elecciones anticipadas, no dijo nada, ¿no? Porque él pedía hace unos meses por España entera elecciones anticipadas, nada del superávit, insisto, en el marco de la ley de presupuesto, sobre la financiación autonómica, que saben ustedes que él está promoviendo un acuerdo ya sobre la financiación autonómica, ni una palabra. Él reduce, con palabras grandilocuentes, hemos desbloqueado la agenda canaria. La agenda canaria, si hubiera que denominarla así, era el Estatuto de Autonomía, que ya tenemos, la reforma electoral, que ya tenemos, el REF económico, que ya tenemos, presupuestos justos, que ya tenemos, 17 y 18, y en todo caso financiación autonómica. Lo que consiguió el presidente del Gobierno de Canarias es que el presidente del Gobierno de España verbalizara que va a cumplir con la ley. Y cumplir con la ley no es ningún mérito y no es ninguna conquista, es una obligación. La conquista fue colocar en las leyes de presupuesto nuestros intereses de financiación autonómica, de pobreza, de carreteras, de viviendas, de obras hidráulicas, de planes de empleo. Esa fue la conquista. Eso era Agenda Canaria. Ahora lo que hacer es cumplir. A mí me parecen decepcionantes los resultados. Decepcionantes. Porque venir diciendo eso, después de meses de preparación, yo creo que con un cuarto de hora daba, ¿no?
con un cuarto de hora daba para decirle, oiga, señor presidente del Gobierno de España, cumpla usted con la ley de presupuesto, porque esa es la conclusión. Ahora, a mí me parece positivo que los presidentes de los dos gobiernos se vean, se entiendan y normalicen lo que parecía una relación rota, al menos por el presidente del Gobierno de Canarias, quien enfatizó que la crisis era total, que el desprecio y los desplantes y tal igual, y ahora viene enamorado, dice, oh, me lo encontré igual que siempre, tan amigo, tan amable. Pues, oiga, pero usted no decía que estaba peleado y que había yo no sé cuántas quiebras en los intereses de Canarias. Bueno, pues esto está resuelto, no sé cuánto durará, ¿no? Pero resuelto. ¿Alguna otra cuestión? Pues si no, nos veremos el lunes y el martes, para desgracia de ustedes.